para hablar un poquito de lo que es la misericordia y la compasión del Señor para con Amén. nuestras vidas. Amén. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la provisión misericordiosa de Dios. Y le voy a pedir ahí al Mauricio o al que primero encuentre Números 33:15. Amén. Números 33:15. Y vamos a hablar un poquito de este tema de la compasión y la provisión de Dios, que siempre está pendiente de todo. El Señor está siempre pendiente de todo. Y aquí vamos a ver cómo Él se preocupa. Mauricio. Amén. Dice, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. ¿Eso no me dice? ¿Sí? Entonces, espérate, déjame Pero- buscarla. Ah, es es 35. 35, perdón. Yo la leí mal, es Sí, sí, 35. ya. Señor, buenas noches. 35:15. Buenas noches. Hermano Mar, apague su micrófono. Hermano Mar, apague su micrófono, please. Ay, ¿podré apagarlo? No, no me dejaron como administradora, no puedo hacer nada. ¿No lo puede apagar? No, No puedo, no me dejaron como administradora. no, a mí tampoco, no. El Luis debería dejarnos como administradores porque, hermano Mar, apague su micrófono. Es que Ok. está trabajando. Gracias, hermano Bendiciones, Mar. que el Señor le use grandemente. Amén. Muchas Amén. gracias, mi hermano. Muchas gracias. Amén. 35:15, Mauricio. Ya, Ahora ahora sí, sí. yo lo leí mal. Dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Amén. Mire, vamos a hablar de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio que Dios proveyó en el Antiguo Testamento para ciertos casos. Y vamos a partir por esto. ¿Cómo ve Dios la culpabilidad por el derramamiento de sangre? ¿Verdad? Es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque finalmente Dios considera que la vida humana es sagrada. Hoy día en la clase decíamos que hay textos en la Biblia que son sujetos a interpretación, pero los 10 mandamientos no son sujetos a interpretación, se deben entender literalmente como está escrito. Dice, no matarás, y eso no se discute, no tiene ninguna interpretación, no es digno de interpretación, está clarito como el agua, ¿verdad? Así que no matarás, por lo tanto, para Dios la vida humana preciosa, es preciosa, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Y aquí vemos el primer homicidio que pasa, ¿no es cierto? Cuando se levanta Caín y mata a su hermano y derrama la sangre de su hermano, ¿verdad? En tierra, y Dios le reclama y le dice, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. Dios le habla a Abel. ¿Qué hiciste con tu hermano? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No, pero Dios le dice, mira, es como que uno no puede, hermano, hacer nada sin que Dios lo vea. Dios ve todo lo que hacemos. Dios ve todo. Entonces le dice, yo no tengo idea, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? No, le dice, pero la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios la vida siempre ha sido de mucho valor. Por eso es que envió a Jesús para que nosotros tengamos vida en abundancia, dice su palabra. Amén. Ahora, ¿cómo se destacó el respeto de Jehová a la vida después del diluvio? ¿Verdad? El respeto, dice, de Dios a la vida humana se destacó cuando Noé, hombre justo, y su familia salieron, ¿no es cierto?, del arca como los únicos sobrevivientes del diluvio, ¿verdad? En ese entonces Jehová dice, añadió la carne animal a la dieta del hombre. En ese entonces, porque antes el animal no se comía, pero no la sangre. Porque,
¿qué es lo que dice Dios? La sangre de sus almas yo la voy a reclamar, porque la sangre fue hecha para expiar los pecados de la humanidad, ¿verdad? También Dios decretó, dice, su sangre de sus almas la reclamaré, de la mano de toda criatura viviente la reclamaré, y de la mano del hombre, de la mano de cada uno que es su hermano, reclamaré el alma del hombre. Entonces cualquiera que derrame la sangre del hombre por el hombre, dice, será derramada su propia sangre, porque a la imagen de Dios él hizo al hombre, ¿ya? Jehová concedió al familiar más cercano de la víctima el derecho de dar muerte al homicida cuando lo encontrara. Le decía, ¿mataron a tu familiar? Bueno, le decía Dios, entonces yo te doy el permiso de que tú vayas y vengues esa muerte y mates al homicida de tu hermano, al asesino de tu hermano, de tu pariente, qué sé yo. Tú lo puedes hacer. Era permitido por Dios, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo recalcaba la ley mosaica la santidad de la vida? La santidad de la vida y se recalcó vez tras vez en la ley que recibió Moisés, ¿no es cierto? Moisés recibe la ley y ¿qué dice Dios exactamente? No matarás, ¿verdad? El respeto a la vida también está implícito, dice, en lo que decía la ley mosaica sobre una muerte que implicara a una mujer encinta, por ejemplo. La ley estipulaba que si ella o la criatura no nacida sufrían un accidente mortal a consecuencia de una lucha entre dos hombres, los jueces debían sopesar las circunstancias y el grado de premeditación, y el castigo podía ser alma por alma, es decir, vida por vida, o como bien conocía la ley, diente por diente, ¿no es cierto? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora bien, dice, ¿podía un asesino israelita evitar de alguna manera las consecuencias de su acto violento? Lo vamos a ir viendo. ¿Cómo sabemos entonces que la ley no aceptaba la negligencia como una razón para mostrar misericordia cuando se causaba la muerte de alguien? Y hoy, hermanos, vemos eh, muchas negligencias, y aquí tenemos mi hermana Mercedes trabaja en un CEFAM, pero yo tengo Amén. amén, pero yo tengo a una hermana que ella trabaja en el hospital, en un hospital, ella es cristiana, ella también es enfermera, y ella me ha contado de unos casos de negligencia horribles y que nunca se saben. O sea, las negligencias pasan mucho en los lugares de salud, aún pagados, que ella trabajó primero en la clínica Las Condes, así que ahí también pasa, en todas partes pasa, ¿verdad? Entonces, pero la ley dice no aceptaba la negligencia como una razón para mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque los asesinos voluntarios no recibían asilo. Estas ciudades estaban hechas para aquellas personas que mataran a alguien de manera involuntaria. Un accidente, por ejemplo, no sé, estaba cortando con un hacha y se le suelta el hacha y va a dar y le cae a la persona en la cabeza y la mata, por ejemplo. Ese es un accidente, o sea, una muerte por accidente, dice. Pero cuando hay negligencia, ya no es por accidente, y ellos lo tenían muy en cuenta. Dice, los asesinos voluntarios no recibían este asilo, esta protección. Ni siquiera el sacerdote levita que servía en el altar de Dios se libraba de la ejecución si cometía un asesinato con astucia o con premeditación. O es decir, planificaba, quería matar a alguien, va y lo hace. Bueno, esa persona iba a ser juzgada y tenía que pagar el castigo. Y si lo pillaba un familiar de la víctima, la ley le permitía darle muerte también. ¿Ya? ¿Cómo se cumplía en el antiguo Israel la ley de vida por vida? Hermano, si alguien quiere aportar algo, hacer una pregunta, me interrumpen porque yo no los puedo ver a todos, ¿ya? Me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, dice, si se cometió un asesinato en el antiguo Israel, era necesario vengar la sangre de la víctima. La ley de vida por vida se cumplía cuando el vengador de la sangre daba muerte, ¿no es cierto?, al asesino. Mire, además dice la ley no aceptaba la negligencia porque estaba premeditado, ¿no es cierto?
Dios también consideraba culpable de sangre a cualquiera que hiriera mortalmente a un ladrón durante el día cuando se podía ver e identificar al intruso, lo cual demuestra su gran respeto por la vida. Es obvio entonces pues que las normas perfectamente equilibradas de Dios no permitían que los asesinos voluntarios se libraran de la pena capital. O sea, Dios es misericordioso, pero justo. Y a veces a nosotros los seres humanos nos cuesta entender la justicia de Dios, porque en su justicia Dios a veces tiene que permitir que vivamos cierta situación. Más bien, el Señor dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí yo veo la disciplina de Dios para nuestras vidas. No la veo en la ira de Dios ni en el juicio de Dios porque eso no ha pasado todavía. En el Antiguo Testamento, hoy día lo explicaba en la clase, la ira de Dios, o más bien dicho, el juicio de Dios se dejaba caer inmediatamente. Pero hoy no es igual, ¿no es cierto? Hoy esperamos un día del juicio donde la ira de Dios será derramada y nosotros, la iglesia, esperamos ser llevados antes que eso pase. ¿Ya? Esperamos que el Señor nos venga a buscar antes que la ira de Dios se derrame sobre esta tierra, ¿verdad? Pero en ese tiempo no. En ese tiempo el juicio de Dios era inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir el pecado. Hoy, ¿cómo funciona? Dios nos está dando tiempo a todos nosotros. Yo siempre hablo desde mí primeramente hacia afuera, para que seamos mejores. Dios nos da la oportunidad, pero va a llegar, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. No tenemos idea. Pero la idea es estar a cuentas con Dios siempre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios siempre quiso hacer, que estemos a cuentas con Él siempre. Y aquí encontramos entonces de lo que estábamos hablando. La provisión de Dios. Mire, para estos homicidios involuntarios, Dios suministró, dice amorosamente, ciudades de refugio para quienes mataran a alguien por accidente o sin intención. Había lugares donde ellos podían ir. Mire, ¿dónde estaban ubicadas estas ciudades de refugio y qué ayudaba a los homicidas involuntarios a encontrarlas? Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, obedecieron a Dios porque Él les mandó que establecieran ciudades de refugio y son estas que vemos aquí: Sedes, Siquem, Hebrón, Becer, Ramot y Golán. Estas eran las 6 ciudades de refugio donde los homicidas involuntarios podían arrancar, ¿no es cierto? Como dicen por ahí, como decimos aquí en Chile, patitas para que te quiero, y una vez estando ahí no lo podían matar, no lo podían hacer nada. Eran libres de eso, pero tenían que llegar a esta ciudad de refugio, tenían que tener la precaución de llegar a esta ciudad de refugio eh, eh, y no perderse, ¿verdad? Dice, estas 6 ciudades estaban convenientemente ubicadas cerca de caminos que se mantenían en buenas condiciones. En algunos puntos de estos caminos había letreros con la palabra refugio. Los letreros indicaban en qué dirección se encontraba la ciudad de refugio y el homicida involuntario corría a la más cercana para salvarse. Allí encontraba protección del vengador de la sangre, o sea, encontraba protección del familiar que por ley tenía el derecho de vengar la muerte de quien había muerto de su familiar, ¿verdad? ¿Por qué suministró Jehová las ciudades de refugio y a quiénes beneficiaban? Lo hizo para que la tierra no se contaminara con sangre inocente y para que el pueblo no se hiciera culpable del derramamiento de sangre. Y aquí volvemos al principio, Dios es respetuoso de la vida humana. En la voluntad perfecta, mire hermano, está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Porque en el Antiguo Testamento vemos varios juicios y mucha gente que moría, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Es la voluntad permisiva de Dios porque no quedaba de otra. Había que eliminar aquello porque era el mal y iba a perjudicar y a contaminar a los demás. Por eso cuando el pueblo de Israel llegaba y conquistaba una tierra donde había pecado,
a donde había idolatría y todas estas cosas, el Señor le decía, tienen que terminar con toda la vida que hay ahí. Entonces muchos de nosotros decimos, chuta, habían niños. Sí, pero esos niños iban a crecer y llevaban ya esa idea. Entonces él decía que no quede nada que los pueda contaminar. Y ahí también sacamos lecciones para nosotros, que Dios nos ayude a identificar lo que en nuestra vida nos puede contaminar para ir sacándolo de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué eran las ciudades de refugio una provisión misericordiosa de Dios? Fue una provisión misericordiosa de Jehová, Dios, el que el homicida involuntario pudiera huir a una de estas ciudades de refugio. Mire, dice aquí la gráfica, nadie tenía que viajar más de 50 kilómetros para llegar a una de ellas. Los levitas se aseguraban de mantener en buen estado y bien señalizados los caminos que conducían a las ciudades de refugio. Y este es un buen punto de los levitas, ¿eh? Porque a veces pensamos que los levitas son solo los que cantan y no es así. Los levitas trabajaban con el sacerdote en el templo y ellos hacían todo, todo. Ellos limpiaban el templo, eh, servían al sacerdote, le atendían, cocinaban, lavaban, hacían todos los quehaceres del templo. El templo vivía el sacerdote y ellos. Había que limpiar, había que hacer comida, había que estar, cuando iba la gente al templo, había que estar en la puerta, había que tocar música, había que hacerlas todas. Ese es un levita. Uno que canta solamente no es un levita, es un hermano que canta al Señor, que tiene la gracia y el don dado por Dios de cantar, pero no es un levita. Un levita es uno que hace muchas funciones, ¿ya? Muchas funciones. Y parte de esas funciones era cantar, porque tenían que hacer todo en el templo. El sacerdote solamente oficiaba, pero los levitas hacían todo, lo mismo que en la iglesia de nosotros. Hay hermanos que hacen una cosa, hacen otra, hacen otra. Bueno, en ese tiempo los levitas tenían que hacer todo lo que nosotros hacemos hoy en la iglesia. Tenemos hermanos guardatemplos que se preocupan del aseo, otros hermanos que se preocupan de la administración del templo. Bueno, en ese tiempo era más trabajo porque el sacerdote vivía en el templo y había que atenderlo. Y eso hacían los levitas, ¿verdad? Tenían, tenían harta pega. Tenían harta pega. Ahora, ¿qué podía hacer la persona en el antiguo Israel si mataba accidentalmente a un compañero de trabajo? ¿Qué podía hacer, no es cierto? A mí me gusta Dios cómo hace, cómo funciona. Huir. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Huir a las ciudades de refugio, ¿no es cierto? Eh, Cuando hiere a su semejante sin saberlo y no le tuviere odio anteriormente, o cuando vaya con su semejante al bosque a recoger leña y haya levantado la mano para dar un golpe con el hacha y cortar el árbol, y la parte del hierro del hacha se sale y le mate al otro, es un homicidio involuntario, por lo tanto tiene que huir. Esto lo encontramos no lo busquen, pero para que tengan referencia, lo encontramos en Deuteronomio 19, el 4 y el 5. Sin embargo, aunque usted llegara, dice, a la ciudad de refugio, no es que tampoco la persona que llegara a la ciudad de refugio estaba libre de polvo y paja. Había un protocolo que había que seguir, ¿verdad? Y lo vamos a ver. ¿Qué procedimiento se seguía cuando el homicida involuntario llegaba a esta ciudad de refugio? Aunque se le recibiera hospitalariamente, tendría que presentar su caso a los ancianos en la puerta de la ciudad de refugio, ¿verdad? Tenía que establecer que él lo había hecho involuntario, tenía que probarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacían los ancianos? Sopesarían cuidadosamente su relación con la víctima, si acaso lo odiaba, si le tenía malas, si habían tenido problemas. En ese caso, dice, los ancianos tendrían que entregarlo al vengador de la sangre si ellos encontraban que había sido una muerte premeditada. O sea, también dentro de estas ciudades de refugio, no era llegar y entrar y listo, porque si no cualquiera entraba, pues hasta los culpables podían entrar ahí. No, no, no. Habían en la puerta hombres que lo recibían y dentro habían estos sabios, ¿no es cierto?, que eran los ancianos que investigaban el asunto, porque sería re fácil, ¿no es cierto? Investigaban el asunto. De igual manera, los ancianos cristianos de hoy dicen que atienden asuntos judiciales, deben conocer
bien las Escrituras y obrar en conformidad con ellas y tomar en consideración la actitud y conducta anteriores del pecador. Bueno, eso en la ley se hace, ¿ah? Cuando se juzga a una persona se le ve si tiene antecedentes previos. Y cuando tiene, como se dice, irreprochable conducta anterior, se le juzga con menos severidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían los ancianos? Mediante una indagación bondadosa, los ancianos de la ciudad tratarían de averiguar si usted acechó a la víctima, por ejemplo, ¿ya? Si la atacó estaba escondido y la atacó para querer matarla, en ese caso la persona merecía morir. Los ancianos tendrían que saber especialmente si había enemistad o había algún problema entre ellos. Dice, supongamos que los ancianos los declararan inocentes y los devolvieran a la ciudad de refugio. ¿Cuánto agradecería esa misericordia? Porque tenía que haber un juicio igual, porque si no la cosa sería, como decimos aquí en Chile, al lote cebolla, y no es así. Igual los ancianos, esta persona que entraba a la ciudad de refugio, lo sacaban los ancianos protegidos y lo juzgaban, y él tenía que probar que había sido involuntario, ¿ya? Para luego que lo volvieran a la ciudad y para que pudiera estar ahí, ¿verdad? Así que la cosa no era llegar y entrar y nada más, no era tan así. ¿Qué asuntos debían establecer los ancianos durante un juicio? ¿No es cierto? Ver si tenía antecedentes pasados, ¿verdad? Lo que decíamos. ¿Y cuáles eran las restricciones que se le imponían al homicidio involuntario? El homicidio involuntario tenía que permanecer en la ciudad de refugio a una distancia de 1000 codos, que son unos 400 metros, de las murallas, ¿ya? Tenía que permanecer a cierta distancia, ¿verdad? Porque si traspasaba esos límites, se podía encontrar con el vengador de la sangre. En esa circunstancia, cuando el hombre traspasaba esos límites, el vengador de la sangre tenía el derecho de ejecutar al homicida con impunidad, o sea, lo podía matar y no le iba a pesar, no lo podían juzgar, era legal. Pero el homicida no estaba atado ni encarcelado. Como residente de la ciudad de refugio tenía que aprender un oficio, tenía que trabajar y tenía que ser un miembro útil a la comunidad. Es lo que a veces decimos hoy. Los presos deberían de trabajar para ganarse el pan, porque finalmente son alimentados con el dinero de todos nosotros los contribuyentes y van a ir a hacer nada. Pero en este caso, los que entraban a la ciudad de refugio y probaban que eran inocentes, que habían matado involuntariamente, se quedaban ahí, tenían que aportar, trabajar, y si no sabían hacer nada, tenían que aprender, les enseñaban, no iban de vagos a que los alimentaran, tenían que trabajar y aprender un oficio, ¿verdad? Es interesante, porque podemos sacar muchas lecciones para el hoy de la política, del país y para nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Cuáles eran los posibles efectos de las restricciones que se imponían al homicidio involuntario? Primero, le recordaban que había causado la muerte de alguien, que no lo olvidara, porque no porque estaban ahí, era como, ah, ya lo hice, no, no, no. Tenía que saberlo y hacerse cargo de eso mentalmente y moralmente. Y lo más probable es que considerara sagrada la vida humana el resto de su vida. O sea, que de eso él tenía que aprender que Dios dijo que la vida humana era sagrada y que no había que matar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto tiempo podía permanecer en la ciudad de refugio? Dice que probablemente toda su vida alguno, pero de todas formas, dice la ley estipulaba que él debería morar en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, que estuviera de turno en ese momento. Y después de la muerte del sumo sacerdote, esto está en números 35, 26 al 28, el homicida puede salir libremente y volver a su tierra sin que le pasara nada. ¿Por qué podía salir de la ciudad de refugio el homicida involuntario entonces cuando murió el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote era una de las personas más destacadas de la nación. Por lo tanto, su muerte era su muerte era un suceso tan notable que se comunicaría por todas las tribus de Israel. Entonces, todos los que habían huido a las ciudades de refugio podían entonces regresar a su hogar sin preocuparse
de caer en manos de los vengadores de la sangre, digamos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decretaba que la oportunidad de matar al homicida caducaba a la muerte del sumo sacerdote. Por eso que al morir el sumo sacerdote que estuviera en ese momento, las personas que estaban en la ciudad de refugio, todas podían salir y nadie les podía hacer nada. Pero el que quisiera quedarse, se podía quedar trabajando adentro y haciendo una vida, ¿verdad? Y haciendo una vida. Ok. ¿Por qué era provechosa la provisión divina de las ciudades de refugio? Porque la provisión de Jehová Dios de las ciudades de refugio era provechosa también de otras maneras. No solamente de esta manera, de otras maneras. Mire, la provisión de Jehová Dios de las ciudades de refugio era provechosa también de otras maneras. El pueblo, dice, no formaba patrullas de vigilancia para buscar al homicida, presuponiendo antes del juicio que era culpable. Al contrario, lo consideraba inocente del asesinato deliberado e incluso le ayudaban a llegar al lugar de seguridad. Además, la provisión de las ciudades de refugio era el polo opuesto del procedimiento moderno de internar a los asesinos en cárceles, donde son mantenidos con el resto de la población y donde muchas veces, y donde casi siempre, se convierten en peores criminales debido a su compañerismo estrecho con otros malhechores, que es lo que vemos hoy, ¿no es cierto? El sistema de las ciudades de refugio hacía innecesario entonces construir, mantener y vigilar costosas prisiones amuralladas y con rejas, de las que los presos tan a menudo procuran escapar, ¿verdad? De hecho, dice, el homicida buscaba la prisión y permanecía allí por un tiempo determinado, donde también tenía que trabajar, contribuyendo de este modo al beneficio de la comunidad. O sea, de alguna manera, la patrulla de vigilancia o la policía de ese tiempo quedaba libre para hacer otras cosas también. Era una manera de liberar a la policía de ese tiempo para que hiciera otras cosas y no meter a una persona que no se sabía si era culpable con los que ya estaban condenados. ¿Y sabe lo que me recuerda este caso? Cuando se incendió la cárcel de San Miguel, que ahí murió una persona que estaba presa por vender CD en la calle, CD pirateado. Tremendo, él no debería de haber estado con los presos rematados de ese lugar, pero sin embargo ahí lo tenían. Y eso fue tremendo, ¿verdad? Fue tremendo. El significado de los nombres de la ciudad lo encontré muy interesante. La primera era sede, que significa Cades o Kadesh, o Kadosh, que lo hemos escuchado mucho, que significa lugar santo. Esta ciudad estaba en el territorio de la tribu de Neftalí. La santidad de Cristo, mire, dice, viene a ser una esperanza y un refugio para los inmundos, para los pecadores, porque solo aquel que está limpio puede limpiar al inmundo, ¿verdad? Es lo que hoy día se predicaba. Los que tenemos un buen testimonio, los que tienen un buen testimonio, pueden ir y predicarle a otro el mensaje de salvación. Pero si nuestra vida no es consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos, no podemos ir a predicar porque la gente no nos va a escuchar, ¿verdad? Porque solamente aquí dice hay un principio, solo el que está limpio puede limpiar al inmundo. Es decir, hacer el puente para que esta persona conozca la salvación y cambie su vida, ¿verdad? Cristo es la profecía de Zacarías, donde dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Solamente en Cristo, hermano, podemos limpiarnos de nuestra inmundicia y ser santos como Él es santo. Porque, ¿qué dice Pedro? Sed santos porque yo soy santo. O sea, esto es imperativo, es una orden, ¿verdad? La segunda ciudad es Siquem. Esta ciudad estaba en el territorio de Efraín y significa hombro. Cristo es una ayuda para los fe. ¿Se acuerda usted que siempre cuando alguien está triste dice, te presto mi hombro para que llores en mi hombro aquí? ¿Verdad? Bueno, esta ciudad quería decir eso, vengan aquí, vengan a restaurarse, vengan a consolarse y vengan también a cambiar su vida. Esta ciudad, Siquem, significaba hombro, donde cobijarse, donde encontrar ayuda. La oveja perdida, dice, encontró refugio.
seguridad y reposo sobre los hombros del pastor. Mauricio, ¿puedes leer lo que dice ahí en el rojo, en rojo? Amén. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sigo? Sí, sí. Ya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, las palabras de Jesús para decirnos, yo soy el hombro que ustedes necesitan. ¿Estás angustiado? ¿Estás agobiado? Yo te presto mi hombro, dirá Cristo, ¿no? Vengan a mí, como decía ahí Mateo, todos los que están trabajados, cargados, y yo les voy a hacer descansar. Mire, ojo, ojo, que no está diciendo que nos va a quitar la carga, que no la vamos a tener más. Está diciendo que nos hará descansar. Porque si nosotros leemos el libro de Santiago y Hebreos, nos vamos a encontrar que las pruebas y las dificultades son permitidas por Dios para nuestro desarrollo y para nuestra madurez, ¿ya? Porque lamentablemente nosotros los seres humanos aprendemos en el dolor. Yo siempre lo digo, nosotros los seres humanos aprendemos en el dolor. Y también nos sirve el dolor, hermano, no solamente para aprender de nosotros y cambiar nuestra vida, sino que también nos sirve para entender a otro que está sufriendo, a otro y comprenderlo. Porque la empatía tiene que ver mucho con que yo sé lo que tú estás viviendo porque yo ya lo viví, ¿verdad? Es más fácil entender a alguien cuando uno ya ha pasado por ahí, entender a la otra persona, ¿verdad? Ay, me salí de acá, ya. La otra ciudad era Hebrón. Esta ciudad estaba en el territorio de Judá y significa comunión, unidad, armonía, amistad, consuelo y seguridad. Eso significa el nombre de esta ciudad. Un refugio, comunión, dice, para aquellos que están sin hogar. Somos seres sociables, necesitamos la comunión para ser felices, pero la única comunión que nos da la felicidad y satisfacción es la de Cristo y su iglesia. El hombre sin Cristo está fuera del hogar como el hijo pródigo, pero puede encontrar hogar hasta que acude a él. Hermana Mónica, ¿puede leer ahí lo que está en rojito usted o alguien que pueda leer ahí? Mi hermana Mónica o alguien A que ver, me... Hermana Mónica, a lo que ver, está en a rojito. ver, a ver, que voy a ver si puedo, porque está muy con mi ¿No lo ve teléfono. bien? ¿No lo ve bien? Es que no lo puedo, no lo puedo Ya, agrandar, no, no hay problema, no se entonces preocupe me, entonces. me, se me Si le- distorsiona la imagen. no se Primero de preocupe. Juan 1, Yo lo leo. 3. Ah, Ah, La Evelyn lo va a leer. Ya, ya, Evelyn. ya, ya. Dice, Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Gracias, Evelyn. ¿Se dan ¿Ya? cuenta cómo el nombre de esta ciudad habla de lo que nosotros hoy también tenemos que hacer? Toda la Biblia es inspirada por Dios y todo nos sirve. ¿Aplicamos esta palabra a nuestra vida el día de hoy? Claro que sí. Tenemos que estar en comunión, tenemos que estar con nuestros hermanos, tenemos que congregarnos. Es necesario porque la iglesia fue establecida por Cristo para que hagamos nosotros vida de iglesia, seamos el cuerpo de Cristo y funcionemos como el Señor quiere que funcionemos, ¿verdad? Amén. La otra ciudad se llamaba Becer. Becer está en el territorio de Rubén y significa fortaleza, un refugio para los indefensos. El hombre, dice, no solamente es pecador, sino también está indefenso e impotente. En el caso del homicida,
La ciudad de refugio le ofrece protección y seguridad con tan solo acudir ahí. Así nosotros, para obtener refugio y protección, necesitamos acudir a Cristo. Él es nuestro refugio y fortaleza. El salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Proverbios dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así como corrían estos homicidas involuntarios a las ciudades de refugio, así nosotros tenemos que correr al Señor, ¿no es cierto? Mire, dice aquí que ninguna fortaleza nos puede dar la seguridad que Cristo nos puede dar. Los de Jericó confiaron en su muralla, pero igual fueron derrotados finalmente. Pero la seguridad y refugio que nos da Cristo nunca puede ser traspasada o violada. Nunca. ¿Qué hicieron los de Jericó? Construyeron una tremenda muralla. ¿Y qué hicieron los judíos? Los hebreos cantaron, dieron vuelta y chao. Hasta ahí llegó la muralla, ¿verdad? Porque todo lo que es del hombre es incompleto e imperfecto. Pero el Señor es nuestro perfecto refugio. Es nuestro perfecto consuelo, nuestro perfecto ayudador. Y es porque estas ciudades eran también una oportunidad para que esta persona que había cometido un crimen de manera involuntaria pudiera volver a hacer su vida, pudiera volver a comenzar. Bueno, hemos fallado, hemos faltado al Señor. Mire, el Señor siempre nos da la oportunidad de volver a empezar mientras abramos los ojos por la mañana, hermano. Esa es la oportunidad que me da a mí el Señor para yo mirarme hacia adentro y ver qué cosas tengo que corregir, porque tengo que corregir muchas cosas, y me voy mirando. Yo siempre le digo, Señor, gracias porque tú me has permitido abrir los ojos y me has dado la oportunidad de corregirme, de ser mejor, ¿verdad? La otra ciudad era Ramot, y Ramot, que estaba en el territorio de Gad, significa exaltado o elevado. Los lugares altos son un refugio para las inundaciones y los ataques. Hoy, en los lugares costeros, la gente cuando hay un temblor, ¿dónde arranca? A los cerros. Por si hay un tsunami, ¿verdad? Arranca a los cerros. ¿Qué dice el salmista? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, está hablando de altura, ¿verdad? Que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es decir, me pondrá por encima, me protegerá finalmente. Eso es lo que está diciendo. Cristo puede exaltarnos porque Él ha sido exaltado por el Padre. Filipenses dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ni aún la montaña más alta pudo salvar a los hombres del diluvio, hermanos. Los que fueron salvos lo lograron, ¿por qué? Porque entraron en el arca. Así nosotros hoy no encontraremos seguridad en ningún lugar elevado de este mundo, solo en Cristo, que es el más alto de los altos, el Señor de señores, el Rey de reyes. Solo en Él encontramos y encontraremos es la seguridad. ¿Qué seguridad buscamos de que no nos pase nada? No, porque como seres humanos vamos a vivir ciertas situaciones, ciertos procesos, nos vamos a enfermar como se enferma cualquier ser humano, pero todo lo que nosotros vivamos con el Señor es muy distinto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo y nuestro final va a ser espectacular. A eso es lo que apunta Cristo. El que permanece fiel hasta el final, dice, ese será salvo. O sea, ¿van a venir dificultades? Sí, pero usted, hermano, va a vivir las dificultades que Dios quiera que viva, y su palabra dice que Él no nos carga más de lo que nosotros podamos soportar. Lo que yo viva, lo que usted viva, hermano, tenemos que entender qué es lo que podamos soportar. Y a veces, hermano, a mí me cuesta, lucho con eso, porque a veces uno dice, ay, ya es demasiado, y yo lo digo porque soy bastante cuestionador. Entonces, sí, lo he dicho muchas veces.
El Señor me dice, lo puedes soportar y me lo recuerdo. Y después le digo, perdóname, Señor, por haber dicho o pensado esto, ¿verdad? Así que Él es nuestro refugio, Él nos eleva en las alturas y nos protege, ¿verdad? La otra ciudad era Golán, que está en el territorio de Manasés, y me gusta esta palabra, significa separado. Los que entraban en esa ciudad estaban separados, estaban guardados de la violencia y de la muerte. Y nosotros en Cristo estamos separados del mundo, por eso que no podemos ser como ellos, ¿verdad? Aquellos cristianos dicen que aún se deleitan en los lugares del mundo, aún no han dado lugar para que Cristo los separe del mundo. ¿Qué dice aquí en Primera de Juan? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, a veces yo he escuchado a algunos hermanos con mucha facilidad diciendo, no, es que el enemigo me hizo esto. Hermanos, no, el enemigo no le puede tocar a usted. Usted es propiedad de Dios. Dios permite que usted a veces viva ciertas situaciones o yo, pero no es el enemigo. El enemigo no le puede hacer nada. Y si Dios se lo permite, es porque por algo Dios se lo puede permitir. Pero usted es propiedad de Dios. La palabra dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor. Eso significa son míos. ¿Qué dice a Cristo? Son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Usted es el Señor. El enemigo no le puede hacer nada, hermano. El que usted viva situaciones difíciles es una cosa, pero el enemigo a usted no le puede tocar si no leamos Job. El enemigo para tocar a Job tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios le dio permiso hasta por ahí y le puso límites. Tú puedes tocarle esto, pero su vida no la vas a tocar. El enemigo no puede hacer lo que quiera con los hijos del Señor. Nunca, hermano, el enemigo usted lo puede tocar si Dios no se lo ha permitido y con limitaciones. Pero yo no creo que el enemigo nos toque si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios. Pero vivir dificultades es otra cosa. Hay personas que piensan que porque se les muere un familiar querido, el enemigo. No, mi hermano. Dice la palabra del Señor que Él da la vida y Él la quita cuando Él quiere, ¿verdad? Así que ahí Él no tiene nada que ver. Es Dios el que hace las cosas. Como conclusión, mi hermano, mire, las ciudades de refugio son un tipo de Cristo, en el que los pecadores encuentran un refugio contra el destructor de nuestras almas. Porque el enemigo, hermano, sí nos ronda, eso sí que es verdad. Anda rondándonos y nos susurra y nos dice cosas, pero nosotros finalmente determinamos si le vamos a hacer caso a él o le vamos a hacer caso a la palabra del Señor. Pero tenemos al Espíritu del Señor en nuestra vida, que es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, para que el enemigo de nuestras almas no pueda ponernos ni un dedo, hermano, encima. Ni un dedo. Usted es propiedad de Dios. Es un bien muy preciado para Dios. Dios no va a permitir, hermano, que usted sufra de manos del enemigo. Lo que sí va a permitir que usted viva a veces procesos para ayudarle en su madurez y para ayudarle también a comprender a otros, ¿verdad? De la misma manera dice que una persona podía buscar refugio en las ciudades creadas para ese propósito. Nosotros corremos a Cristo para refugiarnos en Él, para ir a Cristo, para ir al Señor, para ir a nuestro Padre, a nuestro hermano, a nuestro amigo, ¿verdad? Al único que nos puede dar la seguridad absoluta de que lo que Él ha prometido que hará con nosotros lo va a cumplir. Porque la palabra del hombre y aún la nuestra no es fiable al 100% porque nosotros somos cambiantes, pues. Todos nosotros somos personas que cambiamos de acuerdo a las situaciones, a las circunstancias que vivimos. Un día decimos una cosa, pero en 2 o 3 meses más o en un año más, eso mismo lo pensamos de otra manera y vamos cambiando de parecer y es parte de nuestra humanidad. Pero el Señor, lo que Él dijo que iba a hacer con usted, hermano, y conmigo, lo va a hacer. Nos prometió una vida eterna con Él. Estar en una eternidad. Mire, me gustó mucho la predicación de nuestro hermano Pablo un viernes atrás, donde nos hablaba de la salvación y de lo espectacular que va a ser ese día. Eso es lo que el Señor le prometió y Él lo va a cumplir.
Por eso que tenemos que permanecer fieles y recurrir a Él siempre, siempre, ¿verdad? Corremos a Cristo, dice, para escapar del peligro de la maldición y de la condenación de la ley, de la ira de Dios y de una eternidad en el infierno, ¿verdad? Porque un día, como decíamos anteriormente, se va a dejar caer la ira de Dios, pero los hijos del Señor van a ser sacados de la tierra y no vamos a vivir esa ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ser libres de la ley? Porque la ley no nos salva, la ley nunca salvó a nadie. La función de la ley solo fue decirle al hombre lo que no tiene que hacer, lo que está mal, pero no le da la solución. La solución es Cristo, ¿verdad? El Señor. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la solución para el pecado? Los sacrificios, ¿verdad? Pero ahora tenemos el sacrificio perfecto que es Cristo. Solamente Cristo nos da un refugio contra estas cosas y debemos correr solamente hacia Él. Así como las ciudades estaban a disposición de todos los que escapaban a ellas en busca de seguridad, es Cristo quien ofrece seguridad a todos los que se acercan a Él en busca de refugio del pecado y del castigo del pecado. Él nos libra del castigo del pecado si permanecemos en Él, ¿verdad? En nuestra mayor seguridad. El propósito de Dios al establecer ciudades de refugio era propiciar una vía de escape al que era acusado por un crimen cometido, mire, sin intención. Y esto lo encontré genial, hermano. Las ciudades de refugio ilustran la protección de Cristo al que es acusado y perseguido injustamente y el castigo a quien realmente es culpable. Pero nosotros éramos culpables, por hermano. Éramos todos culpables. Pero nosotros vinimos a Cristo, nos entregamos al Señor y Cristo pagó por su pecado y por mi pecado, por eso que el Señor ya no nos fue culpable, porque nos mira a través de Cristo, a través del sacrificio. El sacrificio de Cristo cubrió mi pecado, su pecado, ¿verdad? Por eso les decía yo, me gusta esta parte, porque Cristo ofrece esta solución no solamente o sea, Cristo no le está ofreciendo una seguridad de salvación al bueno, al que hacía algo sin querer. Él se lo ofrece al que peca con querer, a los pecadores. Y él dice que él vino a los pecadores, a todos nosotros. Cristo murió, dice, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que hace Cristo es mucho mayor que la ciudad de refugio, porque él quiere rescatar al culpable. Las ciudades de refugio rescataban al que era inocente, al que hacía las cosas sin querer. Pero el Señor, sabiendo que lo hicimos con querer, dice, yo te quiero rescatar, yo te quiero salvar. Y eso yo lo encuentro genial, porque Dios es muy bueno, muy bueno. Solo en la ciudad de refugio habrá protección. Solo en Cristo usted encuentra protección y yo encuentro protección. Las ciudades de refugio eran para el israelita y para el extranjero. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. No solamente ahí podían ir los judíos, también los extranjeros que vivieran en esa tierra podían ir a esas ciudades de refugio, porque Dios nunca ha hecho acepción de personas, ¿verdad? Las ciudades de refugio eran la única oportunidad que tenía el acusado. En cambio, nosotros tenemos a Cristo, que Él dice en su palabra que es nuestro abogado, ¿verdad? Que intercede por nosotros. Estas ciudades eran una ilustración de Jesús, quien es nuestro refugio, pero para los culpables. ¡Wow! Por eso me gusta. Él sabiendo que éramos culpables, igual nos ayudó. ¿Qué esperanza tienen entonces los que están perdidos hoy? ¿Qué esperanza tienen los que aún no vienen a Cristo? Las ciudades de refugio eran solamente para los inocentes, pero en Jesús aún los culpables tienen esperanza porque en Jesús hay perdón y hay protección. El Señor quiere rescatar a todas las personas. Él abre, su corazón es una ciudad de refugio. Y Él dice, vengan a mí, ¿verdad?
a todo el que quiera, porque Dios dice que no ha retardado su venida, porque es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda. Esto lo encontramos en una de las epístolas de Pedro, ¿ya? Y mire lo que dice aquí, con esto vamos terminando. Nadie es tan bajo, tan corrupto y vil que no pueda encontrar a Jesús, quien murió por él. Fortaleza, pureza y justicia, si consciente en apartarse de sus pecados. Cesar en su proceder inicuo y volverse con un corazón sincero al Dios vivo. O sea, no hay un pecado tan grande que el Señor no lo pueda perdonar. Él los cubrió todos, 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 todos. Así que, hermano, el Señor es tan bueno y tan misericordioso y tan compasivo que sigue esperando por nosotros para ser mejores, pero espera por aquellos que aún no se han convertido al Señor para que vengan a Cristo, para que vengan al Señor. Amén. Así que el Señor nos ayude primeramente a ser fieles, a permanecer firmes en su camino, a ser fieles y ya saber que Él es nuestro principal refugio en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, hermano. No estamos solos, estamos con el Señor que está de nuestro lado y está por nosotros también. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Nos me quedan algunos minutitos. ¿Alguna opinión? ¿Alguien había escuchado hablar de las ciudades de refugio? Estoy sola, parece, no hay nadie que me hable, que me diga algo. Todo Ana Mm, bien, Mónica, hermano. Todo ¿te bien, gusta? hermano. Muy, muy bueno el estudio. Me gustó mucho. Mucho, mucho. Muchas gracias, hermana Mónica. Dios le bendiga. Muchas gracias, Mauricio. Sí, yo había escuchado de la ciudad de refugio, pero no con tanto detalle. Pero lo ¿Ya? que encontré genial es darle el significado a cada nombre y que tenía una profundidad detrás. Eso lo Amén. encontré genial, me gustó mucho. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Gracias, hermano Marco, Hermana Gloria, por su qué, comentario. Evelyn. qué bueno es saber que esas, como es, en ese entonces las ciudades de refugio, habían varias y estaban cerca de las ciudades, es decir, para que la gente pudiese alcanzar a llegar hasta ahí. Qué bueno es poder graficarlo al día de hoy, es decir, el Señor está tan cerca y es tan cerca y ofrece ser nuestro refugio y de repente cuando vemos todo tan mal y como inclusive lo vemos tan lejano, pero Él nos grafica que así como esas ciudades, Él está cerca para donde estés o en la situación que uno esté, podamos llegar. Amén. Y sabe lo más interesante que dice, y vimos ahí y lo pasamos, que los que mantenían los caminos despejados y parejitos y bonitos eran los levitas. Los levitas se preocupaban de que el camino estuviera Así es, expedito para que la gente llegara al Señor. Genial, Evelyn, ¿cierto? así es, así es. Genial. Dios, nuestro Dios es genial. Yo siempre digo, Él es espectacular. Es espectacular. Así que, hermanos, espero que esta lección se grabe en su corazón, en su vida, en mi vida, y Dios nos ayude a superarnos cada día, porque todos somos seres humanos, hermano, y todos tenemos nuestras debilidades, pero con el Señor tenemos que irnos superando. Yo siempre digo, y de a poquito ir nivelando siempre hacia arriba. Amén.